Nos acompaña entonces este distinguido equipo de docentes de la Universidad Nacional del Nordeste de la República Argentina. Nos honra profundamente con su presencia en esta jornada académica la doctora Olga Natalia Trevisan, que es profesora en letras por la Universidad Nacional del Nordeste, magíster en enseñanza de la lengua y la literatura por la Universidad Nacional de Rosario y doctora en ciencias humanas y sociales por la Universidad Nacional de Misiones, docente investigadora y directora del Instituto de Letras Alfredo Beirabe, y coordinadora académica del doctorado en letras, ambos cargos en la Facultad de Humanidades de la UNI. Damos la bienvenida a la licenciada Abigail Luz Marina Méndez, profesora y licenciada en letras por la Universidad Nacional del Nordeste. Actualmente se desempeña como docente en la Cátedra de Lengua y Cultura Latinas y como investigadora del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNI. También nos acompaña la propia Mariana Caire, profesora en letras por la Universidad Nacional del Nordeste también. Actualmente se desempeña como docente de la Cátedra de Literatura Infantil y Didáctica 2 del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNI. A la propia licenciada Adriana García, profesora y licenciada en letras por la Universidad Nacional del Nordeste UNE, actualmente se desempeña como docente de las cátedras del Seminario Taller de Literatura y Literatura Infantil y Juvenil del Departamento de Letras de la Facultad de Humanidades de la UNE. Muy bien, adelante, profesora. También queremos dar la bienvenida a los moderadores de esta mesa, la doctora Fides Gauto y el doctor Roberto Machuca. Creo que la profe Fides no. Entonces, procedemos con el doctor Roberto Machuca Campos, que es licenciado en Ciencias de la Educación, Letras y Filosofía, especialista en didáctica universitaria, magíster en Ciencias de la Educación y doctor en Educación. Profesor escalonado y encargado de cátedra de diversas asignaturas en la carrera de Ciencias de la Comunicación, Ciencias de la Educación, Psicología y Letras. Se desempeña actualmente como coordinador de la carrera de Ciencias de la Educación y director general del Colegio Experimental Salvador Brasil. Les invitamos a participar activamente de este espacio y a disfrutar este encuentro académico. Adelante. ¿Nos escuchan, no? Sí. Bueno, vamos a estar acá. Como nosotros planteamos un taller, le repartimos a todos un sticker, ¿sí? Es autoadhesivo. Muchos llegaron tarde, pero todos tienen. Lo que les vamos a pedir, por favor, es que se agrupen en función de las imágenes. ¿Sí? Los que tienen una espada se juntan con los que tienen. Sí, se levantan. Se levanta y vamos a armar grupos de lectura, por favor. ¿Alguien no tiene una imagen? ¿Alguien tiene los niños cargos? Llevan la cuernita. Su otra mitad. Entre ruinas. Algunos tienen el dinosaurio. Tienes que buscar quién tiene. ¿Quién tiene espada? ¿Quién tiene otro barco? Ahí se ubica. A ver, ¿qué tenemos por acá?
listos. Y los hay allá adelante. Adelante están. Cuatro ahí están muy bien. Cuando están los equipos de cuatro, para poder estar sentados los equipos armados. Están todos la avenida, me parece bueno. Somos solamente tres. Profesor. Sí, hay equipos de 3, hay equipos de 4. Sí, hay equipos de porque acá hay un grupo de 3, se pueden sumar. Este grupo de quedar para no estar las 2 horas. Tenemos que ponerle que pinta a las 19:20 nos va a estar. ¿Sí? Bueno. Como anunciamos la comisión de la presentación, a Marina estamos en el área de clásicas y Marina y Adriana en literatura destinada a niños y jóvenes. Más que una clase teórica o una conferencia, una exposición, nosotros pensamos proponerles un trabajo de inmersión con lectura de textos clásicos o temas clásicos pensados para niños y jóvenes. O sea, el objeto del taller es que conozcan, que lean, que disfruten de unas reescrituras pensadas para niños y jóvenes de un tema clásico que dijimos que es el del dinosaurio. Entonces, la idea es que ustedes puedan pensar, revisar en los textos que les vamos a compartir, desde qué perspectiva se cuenta el mito y que elaboren, piensen actividades para trabajar con algunos destinatarios que ustedes pensarán, ¿sí? En el grupo en función del texto que tengan o de posibles destinatarios, ¿sí? Entonces, ese es el objetivo del taller. Primero, conocer textos destinados a niños y jóvenes del tema clásico, pensar cómo se producen esos textos, o sea, qué características tienen, desde qué perspectiva se narra el mito. Todos conocen el mito del dinosaurio, ¿no? Sí, lo damos por sentado. Y si no, lo van a conocer a partir de esto. Y después que puedan reflexionar sobre ese texto. Entonces, están reunidos en grupo, lo que vamos a hacer es compartir 2 textos por grupo, ¿sí? Y tienen que trabajar. Mirar el texto, repártanlo, ¿no? Mirar el texto, primero mirarlo, leerlo, ¿sí? Pensar desde qué perspectiva está narrado el libro, seleccionar algún pasaje, imagen que les guste, que les llame la atención, y proponer alguna actividad, ¿sí? Le vamos a dar unos 20 minutos nada más de trabajo, tienen que leer el texto, escribir y después compartir con ellos. Y la reflexión viene después de la lectura. Hoy no vamos a reflexionar nada más. Las consignas están ahí.
porque ahí están los dos. Y toma volé ese. Son muchos acá. ¿Tiene el ojo? Ya vengo. Ahí está división.
qué criterio tiene. No sé si
Ay, tomador. No lo queremos asustar porque no llegó todavía el momento de cierre, pero sí nos parece importante que cada equipo tenga claro de qué modo vamos a compartir después o va a ser el momento de la socialización. La idea es que cada equipo presente, muestre las obras que les fue asignado, que se les fue ofrecida en ese momento y que puedan comentarnos brevemente a qué reflexión llegaron con respecto a esas reescrituras del libro. ¿Qué cuestiones creen que se mantienen? ¿Qué cuestiones creen?
él arranca, ella empieza. Me puedo tratar mañana hablando de todo El resto ya terminó la lectura, no terminaron como en la escuela. Se terminó el tiempo, ahora trabajamos entre todos. El nombre, el texto lindo, ¿vieron? Sí. Mi nombre es Mario Corrillo. Nosotros teníamos la historia del Minotauro que lleva dentro de su laberinto, el motivo por el cual estaba en el laberinto, el sacrificio que hacía el rey Minos, sacrificaba a varios jóvenes, y de repente algunos atenienses, jóvenes atenienses, ya no querían que la llamaran de sacrificio. Entonces Teseo se ofreció a ir a matar al Minotauro que estaba en un laberinto, algo imposible. En teoría era imposible, para la mitología más todavía. Pero de una u otra forma se animó y la hija del rey, Ariadna, como se encontraron varias veces, estuvieron hablando, definitivamente se enamoraron y trataron de ayudar. Es más, le ayudó a Teseo para que cumpla con lo que le había pedido el rey. Que si realmente lo encontraba al Minotauro, él estaría sacrificado. Y ahí relacionamos el tema de que uno
por más difícil que encuentren las cosas, que piense que son las cosas imposibles, siempre hay algo en el cual vos podés aferrarte y cumplir. En este caso, Ariadna, la hija del rey, le ofreció un novillo para ir, a medida que él se vaya llevando, donde sea, por más que se vaya llevando el laberinto, a la vuelta encuentro a través del camino de salida. Eso ella le dio por el hecho de estar ya enamorado y quería que él podía salir ya después, y además le entregó una espada mágica, o sea que sin la ayuda de Ariadna y sin la ayuda de cualquiera en este caso Ariadna, sino hacer en equipo, alguien no te ayuda o pensar con algo, las cosas no se hacen. Y así fue como Teseo, siguiendo el laberinto de aquí para allá, se fue con la espada mágica, el ovillo llevando, le mató al Minotauro. Y eso era algo que era imposible, iba a ser imposible. Bueno, volvió el Teseo y así mismo tuvo que cumplir el rey el hecho de que le iba a dejar libertad, y su objetivo principal era no volver a sacrificar jóvenes. Él tuvo que cumplir y cumplió. Algo que realmente lo que quería era Teseo, y detrás de él también su hija. Por un lado. Ese es un texto. Ese es un texto. ¿Pueden mostrar el texto? Ese es ese libro, ¿sí? Toda esa historia que nos contó está en ese libro. ¿Y el otro? Y el otro ¿Lo levantan, lo muestran? se trata de Ícaro. Ícaro era el hijo de Dédalo. Dédalo es el que construyó el laberinto. Él construyó el laberinto y al final vino por el hecho de que se sintió traicionado por el hecho de que su hija le había dado el ovillo. Dédalo es el que le dio el ovillo para que le dé la idea, para que Teseo vaya a volver a encontrar y salir del laberinto. Bueno, ahí viene la cosa más compleja. Traicionado se sintió el rey, que le dijo al que inventó el laberinto: entonces vas a estar vos ahí. Y se sintió ahí, preso en su propio laberinto, enojado, y detrás su hijo con él, Ícaro. Ícaro fue el que inventó las hadas, es la mitología griega. Pero antes de eso, el inventor real era Dédalo. Ícaro solamente le reclamaba siempre: papá, ¿por qué vos inventaste? ¿Por qué vos inventaste? ¿Por qué haces eso? Y sin embargo, vos ni siquiera hablas conmigo. Era un reclamo que le hacía Ícaro a Dédalo. No sé si me estoy explicando demasiado. ¿Quién cuenta? Muy bien, pero ¿desde qué perspectiva está contada la historia? La perspectiva está basada dentro de la mitología griega, pero a lo que nos apunta y lo que nos enseña es de que, habiendo, en el caso de un padre, teniendo tantas cosas que hacer, tantas cosas que inventar, no tuvo tiempo de jugar siquiera con sus hijos, que es lo que le reclamaba. Y en la esencia que nosotros vimos es que justamente por estar ahí en el laberinto con su hijo, sí, realmente, y aprendió a hablar con él, con su hijo, a jugar, y el más le dijo: vamos a intentar un juego. El juego era con una pluma recoger, vamos a juntar y vamos a inventar un ala para que podamos liberarnos y salir del laberinto. Pegaron todo con cera, con miel de abeja, y empezaron a jugar juntos.
ahí viene la parte que nosotros encontramos muy importante. Mientras jugaban a pegar en unas alas, las plumas, estaban hablando, estaban conversando, estaban jugando, y era algo que realmente ellos no lo hacían. Nunca pudo tener la oportunidad de jugar con su hijo y conversar bien. Después de eso, bueno, ya... A ver, sí, porque si no va a hablar. ¿Quién más tiene ese libro? ¿Quién más? Ahí. ¿Y? ¿Desde qué perspectiva está narrado el mito? ¿Desde la perspectiva de Ícaro, les parece? No leímos todo. No leyeron todo. Pero la voz narradora ¿de quién es? De Dédalo. De Dédalo. Es el padre el que está hablando. ¿Sí? No es un narrador omnisciente. A ver. Sí. Más fuerte. Desde la perspectiva de Dédalo. Sí, sí. Desde la perspectiva de Dédalo. ¿Sí? Y el otro texto, ¿desde qué perspectiva está contado el mito? Desde la perspectiva de Teseo. Teseo. ¿Sí? Entonces, ¿es la misma historia? No es la misma historia, pero está relacionada una con otra. Están relacionadas, sí, porque ambas se refieren al Minotauro, a la historia del Minotauro y sus consecuencias. ¿Sí? ¿Y ustedes desde qué perspectiva tenían? A ver. Bueno, nosotros teníamos el cuento de mito con Ariana desde que era niña y también cuando le ayudó a Teseo a escapar del laberinto. ¿Pero esa es una Ariana niña? El cuento esta es niña y desde acá es mujer. Muy bien, ¿en qué contexto? Los dos textos tienen el mismo contexto histórico, ¿no? Pero sí usa elementos en ambos estilos, por ejemplo, usa en ambos Toma elementos del mito. Sí. Y también tiene la esencia de la Ariana que también es similar. El cuento que para el niño es como que ella se escapa de su casa y es libre, tipo, hace lo que quiere. Y en el cuento que le da el estilo a Teseo, ella también se enamora y al final decide hacer lo que ella. No le va a ir tan bien. Vamos a ser realistas, no le va bien a Ariadna. ¿Por qué no le va bien a Ariadna? Ahí, bueno, ahí le va bien. ¿Por qué no le va bien a Ariadna? Hay un recorte también. Eso hay que pensar. ¿Qué se cuenta? ¿Qué se cuenta? O sea, ¿qué le pasa a Ariadna después? En este párrafo de los dos están juntos. Es un final feliz para Ariadna y Teseo, pero no para el rey. Muy bien. Pero hasta ahí es un recorte, es un final feliz. El mito continúa. ¿Sí? ¿Alguien conoce el mito? ¿El resto? Y después viene lo de Ícaro. Después comienza lo de Ícaro, en ese texto. Pero hay otro que cuente lo que le pasa a Ariadna. Lo engañaba a Teseo. Esto es de telenovela re moderna. Hasta ahí no llegamos. Hasta ahí no llegamos. No, muy lindo, pero... Ariadna no lo iba a engañar nunca. Bueno, pero ¿qué pasa con Ariadna? A ver, ¿quién sabe? ¿Nadie sabe? ¿Eh? ¿Dice eso el texto? Ah, no, vale, para eso tenemos los textos literarios. Ya el alumno hizo trampa. ¿Vieron? Eso hacen los alumnos, la profe. Pero qué bueno, prestaron atención. Ay, por ahí qué texto les tocó a ustedes. A nosotros nos tocó
¿Le gustó? A ver, lee un fragmento que nos haya llamado la atención. Eso vamos a hacer, vamos a hacer lectura. A ver, un ejemplito. Bueno, cuando Ariadna le ve llegar a Teseo, dice, ¿dónde dice ahora? Ariadna comienza en un escenario, bueno, está llegando Teseo a Creta. Y Ariadna dice, creo que estoy enamorada. Es amor a primera vista. Llegó recién a Atenas, pero ya lo distinguí entre los otros jóvenes. Me gustó porque era el más fuerte y me enamoró porque era el más distraído. El barco no había tocado puerto y él estaba dispuesto a bajarse. 3 veces tuvieron que sacarlo del agua. Quedó tan lindo con los rulos húmedos y pegoteados en la cara. Ay, me muero. Ahora viene hacia mí. Y llega Teseo chorreando agua. Las vidas cálidas incluso son muy simpáticas. Teseo salpicando a Ariadna. Mucho gusto, mi nombre es Teseo. Ariadna para sí misma. Ay, Teseo, Teseo, no tienes ni un pelito que sea feo. Sus pelitos. ¿Cómo dijo? Nada, dice Ariadna. Yo soy la hija del rey de Creta. Ah, ¿y qué de Creta? Separando bien las palabras. Yo no decreto nada, dije de Creta, de la isla de Creta. Soy la princesa Ariadna. Entonces, escuchen, repite el nombre con diferentes entonaciones. Ariadna, Ariadna, Ariadna. Vuelvo a repetirlo, pero ahora haciendo un cantito como de una hinchada de fútbol. Ariadna. Ay, bueno, repite el nombre como un cantante lírico. Ay, eso ya no va a salir. Ariadna para sí misma, mirando al público, claro. Él también se enamoró de mí a primera vista. Repite mi nombre como si nunca pudiera olvidarlo. Ay, Teseo, Teseo. Hombres como él no se ganan en un solo tiempo. Teseo mirando al público. Me parece que esta mujer está mal de la cabeza. Se la pasa hablando al aire. Ariadna, Teseo. Y dime, Teseo, ¿qué te trae por aquí? En realidad, princesa Ali. Para sí mismo, ¿cómo era que se llamaba? Ya me olvidé su nombre, mi memoria está cada vez peor. Ariadna, mire porque usted tiene un monstruo, el Minotauro, ese, yo vengo a hacerlo papilla. Mi papá, el rey Egeo, quería mandar a otro, pero yo me ofrecí solito. Emocionada Ariadna, llevándose una mano al pecho. Ay, Teseo, Teseo, qué orgulloso está de ti tu padre, Egeo. Preocupada. ¿Sabes que el monstruo está en un cuarto? Y sigue. Pero la verdad es que desde el principio, lo que vimos, no sé si podemos comentar. Hay muchos elementos, después aparece Ícaro, aparece Dédalo también. Estamos diciendo acá, es como un crossover de varios mitos, así, o sea, de los mitos que están más o menos relacionados todos acá. El Minotauro también aparece, muchos chistes, juegos de palabras y todo. Entonces nosotros pensamos, por ejemplo, que podemos ofrecerles este texto a los chicos que primero leerían así como estamos haciendo ahora, si es posible entre varios, en forma dramatizada, porque eso le da muchísimo al encuentro. Después formar grupos y seleccionar los aspectos
que tienen en común con el mito formal. Elementos, personajes y tal. Y luego tratar de verbalizar esas diferencias en el discurso. Que identifiquen los chistes, que identifiquen, bueno, qué es lo que hace que este texto sea distinto. Eso, básicamente, hacer una lista, hacerles pensar un poco sobre eso y luego que seleccionen los aspectos en grupos diferentes, que seleccionen los pasajes que les parecieron más graciosos, más simpáticos, más divertidos. Entonces luego ahí, cuando se haga la plenaria y cada uno comparta y justifique sus elecciones, por supuesto vamos a tener el mejor chiste del libro, ¿verdad? Vamos a tener algunos que se repitan, algunos que les parezcan súper interesantes y otros que van a quedar así como en un segundo plano. Así que yo creo que da para muchísimo, ¿verdad? Se pueden hacer muchísimas cosas. Variaciones y tratamientos entre los géneros también, porque acá tenía el de Dédalo, Ícaro, el corazón de Dédalo, bueno, nomás era una en donde la ilustración tiene un papel muy fuerte, otros que recuperan quizá más el mito de una manera más tradicional y que sea con la historia. Aparece el género dramático y el humor. Ahí también desde la mirada de una niña que descontextualiza el mito, pero retoma elementos del mito. Y quería también este grupo que quería participar, ¿cuáles de ustedes leyeron? Creo que sobre el punto que comentaba la profe Fidel, una de las actividades que nosotros establecimos era justamente esta transmodalización, o sea, cambiar la narración al texto dramático. Esa era la idea que nosotros teníamos para la actividad. Así que ustedes ya hicieron todo el trabajo. Teníamos también un texto diferente, ¿verdad? Y teníamos la idea de que podían hacer historietas en base a la narrativa. Ese recupera justamente el mito de esa reescritura que se acomoda un poco al destinatario, que suele ser un niño joven, sí, pero recupera el mito. Además, creo que generaría bastante curiosidad en un chico, porque aquí nos narra la historia antes del Minotauro, ¿no? Y tendría curiosidad por saber quiénes son esos personajes que van apareciendo a lo largo de la narrativa, como Hércules, y luego aparecía también a Cazón, que la conocen por la película. Pensamos que podría ser una excusa para otro tipo de producción. ¿Sí? Hola, ok. A nosotros por lo menos nos tocó la historia del Minotauro desde el libro del Bestiario y también la de Ícaro. La de Ícaro ya hablaron, así que no vamos a hablar mucho de esa, pero nosotras con la historia del Minotauro, o sea, gracias a esto notamos cómo el Minotauro jamás quiso tener el destino que tuvo. El símbolo del monstruo más que nada fue atribuido a él gracias a las situaciones en las que los otros le pusieron, le abandonaron de niño, se sintió abandonado, quedó totalmente a la deriva y él dentro de su prisión le culpa a Poseidón por la maldición que le puso a Dédalo por ponerle en esa cárcel y por culpa de ellos aprendió a odiar a ser una persona, podemos decirle, mucho más miserable y más decir los minutos que estuvo vivo e incluso llegó a desear la libertad a través de la muerte, porque tenemos el último, en los últimos versos que habla de Teseo como va a venir con la espada, temblando del miedo y la furia y la ambición, porque el miedo y la furia y la ambición alimentan el héroe, y él será mi libertad, convencido de que logró el pobre pequeño hombre
yo te espero para que me des la única libertad en la que creo. ¿Quién lo manda finalmente, no? ¿Y desde qué perspectiva se narra la película? Desde la del Minotauro, ¿no? Es como una primera persona, cuenta la historia directamente desde su mirada. Bueno, en realidad nosotros habíamos pensado en taller mucho más largo, pero había estado el sensor, entonces vamos a terminar. Pero antes de cerrar, como les dijimos al principio, la idea del taller era primero que conozcan textos de temática clásica o que retoman un libro, en este caso el del Minotauro, en diferentes versiones para niños y jóvenes. Pero también, y no llegamos a hacer eso, no llegamos a pensar en la profunda, pero también que puedan adquirir algunas herramientas para pensar qué texto elijo para trabajar con mis estudiantes. Por ejemplo, esto porque es humorístico, otro porque retoma desde la perspectiva de Dédalo, que no la conocemos, ¿sí? Porque el libro siempre nos habla de Teseo y del Minotauro, y de Teseo matando al Minotauro. Entonces conocemos la perspectiva de Dédalo, la perspectiva de Ariadna, la perspectiva, como en algún momento escribió Borges en la casa anterior, la perspectiva del Minotauro. Y la idea era esto, que conozcan los textos. Y que piensen también cuál eligen. Ustedes se llevarán de los que pudieron manejar, manipular, leer, ustedes se quedarán con cuál les gustó más. Pero, por ejemplo, están muy de moda estas novelas gráficas, ¿sí? Que se venden baratas y que circulan y que atraen a los estudiantes porque son novelas gráficas. Y si uno las lee, no ofrecen absolutamente nada. En esta novela gráfica les preguntamos hoy, ¿qué pasa con Ariadna? Ariadna se va con Teseo y Teseo la abandona, la deja sola en la isla de Naxos. Entonces, también cada texto ha seleccionado qué contar y qué no del mismo y de qué perspectiva. ¿Sí? O vemos qué le pasa al Minotauro, que está encerrado, cómo sufre, como fue un niño que sufrió, ¿no? Por esa forma monstruosa. También teníamos el Minotauro en Zapatillas, que es un Minotauro que se despierta ahora en Buenos Aires y va a la escuela. ¿Sí? Entonces hay toda una serie de cuestiones ahí sobre el otro que es diferente. Pero sobre este texto, por ejemplo, miren Ariadna. ¿Ven esa imagen? No. Ariadna es una joven, doncella, una virgen. ¿Sí? Entonces, cuando llegan a la isla de Naxos, Teseo dice, ¿dónde está Ariadna? Y le dicen, compañeros, está se fue a la isla, dice que tiene una sorpresa para vos. Entonces, ella va a tener ahora la sorpresa. Suban a las naves y rajemos. Y se van. Y entonces Ariadna dice ahí, pero Teseo, yo solo vine, o yo solo quería lavar las velas. O sea, encima se pone a hacer la limpieza, ¿sí? Le lava las velas. Pero ese es un hecho en el mito muy importante, porque cuando Teseo llega, retorna a la patria, en vez de izar las velas blancas, iza las velas negras, el padre cree que está muerto y se arroja al mar. Entonces, en esta versión, es culpa de Ariadna, que le haya puesto mal las velas. Y ustedes, con este texto, Teseo es hermoso, ¿no? Pero Ariadna no es hermosa. Miren ese contraste en las imágenes. Parece que hasta está justificado que abandone a Ariadna, que la deje nomás en la isla ciega. ¿O es fea? ¿O no? Entonces, eso es para que pensemos qué textos se publican, desde qué lugar se narra el mito, y también que el texto sea literario. No se cuente historia, sino que cuente una historia bonita. A ver con mi compañera. Ya está, ya terminamos. Bueno, y además de eso, pensar que los hijos siempre, ahorita no, la más allá de que veníamos hablando con el narrador, cuando iba, que se cuenta, que no se cuenta, también habilita otros modos de pensar y de dialogar con esos niños
formas que pensamos en esas relaciones, acá hablábamos de la relación de padre e hijo, que era lo de Ícaro, sí, de la Leandro, todas estas historias de los mitos que ahora aparecen en las escrituras, en la teología en general, también habilitan cuestionar esas relaciones, ¿sí? Pensar los mitos desde otros lugares. Ahí el siguiente músico. Bueno, muchísimas gracias por su participación, por dejarse también Nos alegra a leer y a conocer el contexto que muchos nos contaron, nos conocían. Y así como el mito, se retoma el mito de Minotauro, muchos mitos de la tradición se retoman en la reescritura pensadas para niños, escrituras contemporáneas. Entonces también las invitamos a que vuelvan a esas lecturas o conozcan esas lecturas originales, por decirlo de alguna manera, porque nos permite leer desde otro lugar nuevas versiones, nuevas obras, que permanece la huella del libro. Los libros los recuperamos. Tenemos los títulos en el lado. No venían de souvenir, gente. Está funcionando el micrófono. Si pueden poner a su lugar, por favor, vamos a hacer la conversación. Bien, a mí me nacen muchas ideas. La primera que me da mucha esperanza porque podemos cambiar ciertas historias. Por ejemplo, yo me imaginé que Ariana fue rechazada por el Minotauro, por ejemplo, o bien el Minotauro se va a buscarle a Teseo, no es al revés. El Minotauro jamás va a esperar a alguien que lo mate, porque le encanta la forma en que vive. Y los religios serían el modelo ideal de vida. Y evidentemente que cada uno interpreta desde su formación. Yo siempre asumo más la formación filosófica que tengo, entonces evalué depende del enfoque, vamos a decirle, interpretativo, por supuesto, pero desde el diseño también luego que aplica la hermenéutica profunda, ¿verdad? Pero admirable la forma, la creatividad que tiene para darle cuenta, pero no solamente eso, sino darle una gracia infinita de lo que representan. Y la imaginación, el juego que hace, también tiene un carácter muy significativo. Ahora, yo tengo una pregunta. ¿Cómo tiene que llegar el mito que lleva su tiempo, ¿no? Y a partir de ahí ver las escrituras. Entonces uno lee cómo escribió Ovidio, cómo recoge Ovidio el mito, las metamorfosis, siempre desde la perspectiva del héroe, ¿sí? O de una perspectiva androcéntrica, y después miramos las versiones. Lo que pasa es que como teníamos un poquito de tiempo, queríamos que lean los textos. Y después lo que hacemos es trabajar a partir de lo que cada uno tiene, su lectura, su conocimiento, qué texto les gustó, por
por qué y qué actividades propondría, pero formación no, ninguna. Se puede hacer un taller sin ningún tipo de formación y presentarlo en la estudio. Sí, también. Estaban todos habilitados, De hecho, que ¿Cómo combatir o cómo se combatan los sistemas académicos? no sé si combatirlo, sino ponerlo en discusión. La intención volvista a otras obras que retoman otras características. Entonces, darle a conocer textos que no se centren desde esa mirada y que lleguen a esas conclusiones, no porque lo decimos nosotras, sino porque a partir de la lectura, la reflexión, la cosa en común, surge también. Solo nos centramos en ver la perspectiva porque, bueno, era lo que podía salir más rápidamente, pero hay un montón de cosas que se podrían retomar y también ponen en evidencia desde dónde se cuentan las historias. una pregunta más. Bien, yo también tengo que comentar que decía que cada uno interpreta a través de su formación. En este caso, nosotros podríamos mencionar la teoría de la incertidumbre, porque había que decir que no hay que estar muy seguro del contenido de una obra, en este caso clásica, de cómo van los pasos y también cómo podemos concluir. Al mismo tiempo, el paradigma emergente, porque nos enseña que yo tengo que planificar aquello que estoy seguro que no va a ocurrir. Al leerla, me pasa eso permanente, porque uno tiene una aproximación en cuanto al contenido, pero al leer lo lleva totalmente a otro sector, pero es un sector maravilloso, que lo hacen de manera genial. Y como digo el muchacho, creo que todos pasamos un muy buen momento. En ningún sentido esto puede ser tedioso ni cansador. Y también nos da la perspectiva de cómo llevar adelante nuestra práctica docente. Nuestra interpretación, que no está nada definido, aunque la obra esté escrita hace 2500 años, ¿verdad? Entonces, yo me meto como, no sé si fui moderador, pero estuve ahí, aprendí muchísimo en un breve tiempo y me da una proyección también de lo que estoy haciendo. Y tanto también compartir con estudiantes y con los compañeros, es un espacio que no todos los días tenemos y por eso también considero que este espacio es un espacio de mucho privilegio y de mucho honor. Muchas gracias. Muchísimas gracias a todos por la participación en esta dinámica totalmente diferente. Muchas gracias a las profes. Les invitamos a recibir el certificado que se va a otorgar la profe Tilda por su participación. Reconocimiento y gratitud otorgado a Abigail Fuentes, Olga Natalia Trevisa, la profesora Mariana Caire, y el profesor Roberto Machuca por moderar este espacio.